Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre África y específicamente sobre la educación en África. En ese sentido, tenemos que considerar a África como un continente muy grande. Es un continente que comprende alrededor de 52 países, pero vamos a dejar por fuera a cuatro de ellos. Vamos a dejar por fuera a aquellos que son de una influencia árabe, que serían Argelia, Libia, eh, Egipto y Marruecos. Y nos vamos a enfocar en aquella África que llamamos el África subsahariana. Está compuesta más o menos de 48 países. En esos 48 países hay 866 millones de personas, de los cuales 341 millones son menores de 15 años. Eso significa que están en edad de ser educados. Y es por esto que en África existe una necesidad tan grande de invertir en educación y en mejorar la educación que ya existe. Hay algunas características que tiene el continente africano. Por ejemplo, son países que son muy distintos entre sí. Hay grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, Etiopía es uno de esos países que nunca fue colonizado y eso lo hace muy diferente al resto y la forma en la que se ha desarrollado. En general, los números de desarrollo humano están muy por debajo de la media mundial, eh, y, y, eh, y eso agrava más la situación porque existe también una gran desigualdad dentro de los países. Hay una gran mayoría de la población que está por debajo de la línea de pobreza y unos muy poquitos que tienen mucho dinero. Es un continente de muchos contrastes, muy empobrecido en cuanto a la población, pero extrañamente es un continente que tiene muchísima riqueza, eh, recursos naturales suficientes para tener mucho dinero, pero ese dinero nunca se reparte correctamente. Y han habido una serie de situaciones de la historia, a través de la historia que han afectado considerablemente que esa riqueza se pueda distribuir a todas las personas de manera correcta. Em, pero ya enfocándonos propiamente en la educación, podemos dividir la educación en dos partes. Primero, temporales, una educación previa a la colonización europea y una educación después de la colonización europea. Previo a a la colonización, este, tenemos que entender que esa colonización se dio a partir del siglo XIX principalmente. Entonces, se tienen registros de cómo era la educación anterior a esto. Se sabe que era mucho de transmisión oral, una tradición oral, a excepción tal vez de Etiopía, que Etiopía nunca ha sido conquistada por ninguna nación extranjera, es una de sus características más interesantes que tiene, y Etiopía sí mantiene o mantuvo una lengua que no solamente se transmitió a nivel oral, sino que también había una tradición escrita que se enseñaba. Eh, pero en general podemos encontrar una serie de rasgos a nivel de los países, de todos los países, estamos hablando de muchos países. Hay una serie de rasgos que se repiten en la educación de todos los países. Por lo general, esta educación era de rituales. Entonces, estos rituales eh, marcaban, por ejemplo, la mayoría de la edad. Estos rituales eran más enfocados para los hombres y esto es una característica que se mantiene hasta la actualidad, ¿verdad? Hay una clara tendencia en que la educación es para el hombre. Como decía, es una educación muy de rituales, era muy comunitaria. Por ejemplo, existían en algunos países, o bueno, hay un dicho muy interesante que dice que para educar a un niño se necesita toda una tribu. Pues básicamente así funcionaba. Usualmente eran los ancianos del pueblo que conformaban llamémoslo, comisión encargada de educar a los jóvenes que entraban a la mayoría de edad. Eh, Había un carácter importante en cuanto a, digamos, para poder sobrepasar estos rituales que inclusive en algunos momentos podían ser este, de gran peligro para el muchacho, el muchacho que estaba pasando por este ritual. Pero había un carácter de fecundidad, por ejemplo, o de salud que también eran importantes. Tenía un carácter sagrado, casi bueno, religioso, podríamos decir, pero que sí le daba mucha importancia al guía. El guía era esa persona que nos trataba de llevar. Por ejemplo, se mencionaba o hacían analogías en algunos pueblos en los cuales
eh, una persona sin guía era como una persona que se entraba al desierto, que fácilmente podía morir si no tenía la guía correcta, cómo poder lidiar con todas estas situaciones. A partir de la colonización, empiezan a entrar, más que todo por medios religiosos, empiezan a entrar eh, muchos monjes o eh, este, personas que incluyen colegios que tratan de ayudar a las personas. Pero con la colonización en el siglo XIX se da un efecto un poco motivado por los intereses de los países colonizadores. Entonces aparecen los colegios, pero esos colegios son principalmente para las élites africanas. Y esas élites africanas lo que buscan, o la educación que se les da a ellos, es intentar de mantener el status quo. Es una educación para mantener las élites, y la educación que se le puede dar a las personas fuera de esas élites lo que buscaba era simplemente mejorar la producción. ¿Qué tipo de producción? Ya sea para búsqueda de minerales, para siembra o para lo que el país colonizador necesitara. Y a pesar, y además de todo esto, lo más triste es que esa educación enfatizaba en que cualquier tipo de civilización africana o cualquier tipo de cultura africana era una cultura salvaje, una cultura que deshumanizaba al mismo africano, lo trataba de primitivo. Y esto hacía que los mismos africanos empezaran a tener una aversión contra su propia cultura. Post colonización, cuando los grandes colonizadores salen de África, este, se busca que los países ahora independientes inviertan mucho en educación. Pero la realidad es que no existen los recursos necesarios porque los países colonizadores lo que hicieron fue que impusieron una gran deuda sobre estos países. Entonces eh, la mayor cantidad del presupuesto que tienen estos países se va directamente a pagar deuda externa, o sea, a darles dinero a los países colonizadores, básicamente, lo cual evita que se pueda hacer una buena inversión en educación y que los niños y jóvenes puedan recibir la educación que merecen. Aparte de eso, existe una gran diferencia a nivel de género. La La escolarización de las niñas es mucho menor que en el caso de los varones, y esto es una cuestión meramente cultural que poco a poco ha ido cambiando, se ha ido tratando de mejorar. En algunos países, en otros se ha conseguido mejores éxitos, pero hay una serie de retos enormes que existen eh, para los países africanos para mejorar estas circunstancias que tienen hoy en día. Em, por ejemplo, hay países que han logrado efectos muy positivos y han logrado escolarizaciones mucho mayores. Y esto lo han hecho gracias a un cambio que tuvieron a la hora de eh, utilizar la lengua materna o la lengua local para que los niños aprendieran. Y esto ha sido una gran diferencia, una enorme diferencia, porque esto involucra a las familias y hace que las familias puedan ser parte de esa educación a los niños. En el pasado o en muchos otros países, la educación se sigue dando en la lengua extranjera, la lengua del colonizador. Y eso hace que las familias primero no se sientan del todo eh, parte de esa educación, eh, e incluso podrían sentir que esa educación no es la educación de ellos. Entonces hay en países que se ha cambiado la lengua en la cual se educa y al lograr esto, la escolarización ha mejorado mucho. Aún así, hay una gran serie de retos que se deben de tratar de taclear en un futuro muy, muy cercano para poder mejorar las condiciones de vida de las personas africanas. Es una situación muy difícil que tienen, pero que a nivel internacional e incluso a nivel local se debería de trabajar en ello. Muchas gracias.